Padre, perdónalos. Es la oración número 21 de las 21 oraciones más efectivas de la Biblia. Es la oración de Jesús y su historia se encuentra en Lucas 23:34. Puede que haya sido la petición más difícil que se haya hecho jamás. Sin duda alguna, fue una de las más poderosas. Sé que ha oído esta historia antes, pero permítame pedirle que lea estos hechos como si estuvieran en la historia de la página central del periódico de hoy. En las 24 horas previas, Jesús había vivido un infierno emocional. Un cercano seguidor le había traicionado egoístamente para que Jesús fuera injustamente arrestado. Uno de sus mejores amigos negó conocerle en 3 ocasiones. Sus otros amigos y seguidores le habían abandonado. Solo Jesús hizo frente a los hombres más poderosos de su nación, que habían planeado su muerte. Hicieron desfilar a Jesús por una serie ridícula de juicios ilegales. Los violentos soldados que le custodiaban decidieron divertirse a su costa, así que se burlaron de él y le escupieron. El hombre que estaba juzgando su caso le entregó a los despiadados soldados para que le azotaran hasta casi matarle. Sádica y brutalmente colocaron una corona de espinas en su cabeza y luego le escupieron. Un juez llevó a Jesús ante una chusma sedienta de sangre y les dejó a ellos decidir su destino. Alentados por los líderes religiosos, la turba gritaba sin compasión, pidiendo que le ejecutaran públicamente. Después le obligaron a cargar con su propia cruz hasta lo alto de una colina a través del centro de la ciudad. Y Jesús, ya medio muerto, no pudo hacerlo por sí solo. Otro hombre tuvo que ayudarle. En un lugar conocido como el Monte de la Calavera, las manos y los pies de Jesús fueron clavados a la madera de la cruz con unos largos clavos de metal. Allí estuvo colgado ante la turba que ordenó su muerte. En la cruz central, en medio de 2 criminales convictos. Ahí le dejaron para luchar porque un poco de aire llegase a sus pulmones al intentar levantar su propio peso contra los clavos de metal que atravesaban sus pies. El dolor debió de haber sido insoportable. Debajo de la cruz continuaba el circo de lo absurdo. Los líderes religiosos hablaban de él con desprecio y una cruel multitud se burlaba. Toda la escena era espantosa, tan horrible y tan atroz que Dios Padre tuvo que dar su espalda a su amado Hijo. Una nube oscura opacó la cima de la colina, impidiendo que el sol de media tarde brillara. Sin embargo, en medio de la traición, la negación y la deserción, a pesar de la brutalidad, las mentiras y la injusticia, en medio del criminal alboroto, Jesús dijo 2 de las palabras más poderosas que se han dicho jamás. Padre, perdónalos. ¿Cómo lo hizo? No me lo puedo imaginar. Hubiera sido algo totalmente inesperado y antinatural en cualquier otro. Pero Jesús, la víctima en este doloroso drama, resultó ser el vencedor. Padre, perdónalos. Estas 2 simples palabras resumieron poderosamente la razón de su vida en la tierra. El puente de Dios al hombre fue pavimentado con su sangre y construido sobre el fundamento del perdón. Su nacimiento en Belén, su infancia en Nazaret, su bautismo en el Jordán, sus milagros y enseñanzas y la última cena con sus discípulos fueron todas ellas escenas que culminaron en este momento. Todas estaban edificadas de forma constante e insensate hasta llegar a este clímax. Padre, perdónalos. La oración de Jesús fue respondida poderosamente. Docenas de los que se reunieron alrededor de Jesús cuando dijo estas palabras encontraron en ella perdón. Uno de los ladrones crucificados con Jesús fue perdonado con la promesa de un hogar en el paraíso con él.
El centurio romano que supervisaba la crucifixión encontró perdón al confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Pedro fue perdonado por su negación, como lo fueron los otros discípulos por su abandono. Después, la deuda de culpa que tenían los sacerdotes por procurar, o algunos al menos por consentir, la muerte de Jesús fue cancelada para los que creyeron. Muchos miembros de esa multitud asesina que gritaron que le crucificasen, sin duda que encontraron perdón en el día de Pentecostés o poco después. Aparte de la gente que estaba en Jerusalén durante la oración de Jesús, otros muchos serían también perdonados. 3,000 de todo el mundo encontraron perdón el día de Pentecostés. Después, el mensaje de perdón se llevó a las ciudades del mundo conocido en el primer siglo. La oración de perdón de Jesús ha seguido resonando a lo largo de los siglos, a medida que cada tribu, lengua y nación ha experimentado el gozo limpiador de saber que los pecados han sido emblanquecidos como la nieve y echados a las profundidades del mar. Dios ha estado respondiendo la oración de Jesús desde que se pronunció hace 2000 años. Yo he sido un receptor del perdón que Jesús ofreció en la cruz. Mire, mis pecados fueron parte de lo que le clavó a la cruz. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos, me incluyó a mí y le incluyó a usted también. Cuando Jesús oró, Padre, perdónalos, nos liberó de la prisión de nuestro pecado. Cuando nosotros oramos, Padre, perdónalos, nos liberamos de la prisión de la amargura. Jesús describió esta prisión en una historia que contó, que era algo así como esta. Hace mucho tiempo, en una tierra muy lejana, había un hombre que le debía al rey una deuda muy grande, de miles de millones de dólares. Pero el rey, que era muy compasivo, le perdonó toda la deuda. En lugar de celebrar su increíblemente buena fortuna, el hombre que había sido perdonado inmediatamente fue por un hombre pobre que le debía a él solo unos miles de dólares. El pobre hombre no podía pagarle. Así que el hombre perdonado hizo que le encerraran en la prisión de los deudores. Cuando el rey se enteró de lo acontecido, se enojó tanto que restauró la deuda del hombre al que se le había perdonado y lo arrojó en la cárcel para ser torturado. Esta historia nos recuerda que Dios nos ha perdonado una deuda gigante causada por nuestro pecado. Tal perdón debería movernos a perdonar a otros las deudas mucho más pequeñas que nos deben por ofensas que podrían haber causado. Y nos dice que no perdonar nos hace más daño a nosotros que a las personas. Otra que nos ha juzgado. Nos encierra en la prisión de la tortura y en la prisión de la amargura. Aunque esta prisión no tiene barrotes visibles, ni cadenas, ni cámaras de tortura, no por ello es menos real. Cuando albergo amargura en mi corazón hacia otro, involuntariamente me he convertido en su prisionero. Solo con mencionar su nombre, mi cabeza se llena de pensamientos poderosos y feos. Verle eleva mi frecuencia cardíaca y mi presión arterial. Oír su voz hace que me estremezca y me encoja. Incluso cuando ellos no están cerca, no puedo sacarlos de mi mente. Soy su prisionero y mi amargura hacia ellos me tortura. Solo hay una manera de salir de la horrible prisión de las heridas albergadas. Hay solo una llave que abre el cerrojo de libertad de la cárcel del resentimiento. Es la oración que Jesús hizo hace 2000 años. Padre, perdónalos. Hacer esta oración no es opcional para un cristiano saludable, es obligatorio. Mientras vivamos en la tierra, la gente nos herirá y ofenderá, pero debemos aprender a liberarlos y a liberarnos a nosotros mismos en el proceso. La falta de perdón es devastadoramente poderosa. Produce el doloroso fruto de resentimiento, amargura, ira, odio, pelea y celos.
Cuando tenemos heridas sin resolver, vemos que respondemos como insultos, ataques, relaciones rotas, traición y distanciamiento de Dios. La falta de perdón resquebraja familias, divide matrimonios, iglesias y envenena las relaciones. Estudios recientes han encontrado una maravillosa sanidad física y poder en aprender a perdonar y un gran peligro en no hacerlo. Ir arrastrando una carga de amargura y enojo por lo injustamente que le han tratado es muy tóxico. Dice Fred Luskin, director del proyecto Perdón de la Universidad de Stanford, sus investigaciones demuestran que soltar un conflicto puede reducir el nivel de estrés hasta un 50%. Voluntarios en el estudio mostraron mejoras de energía, humor, calidad de sueño y más vitalidad física en general. Otro estudio ha revelado que soltar los conflictos puede reducir el dolor crónico de espalda, y otro experimento demostró que perdonar limitó las recaídas entre mujeres que están lidiando con el abuso de sustancias. Físicamente, la ira y el resentimiento producen un caudal constante de hormonas del estrés que después se convierten en toxinas. Según Bruns, director del Laboratorio Neurológico de la Universidad de Rockefeller, en la ciudad de Nueva York, estas desgastan el cerebro, llevando a la atrofia de la célula y la pérdida de memoria. El estrés también eleva el azúcar en la sangre, endurece las arterias y deriva en enfermedades del corazón. Sin embargo, el perdón detiene el flujo de estas hormonas. En un estudio aparte realizado sobre 36 hombres que padecían enfermedades coronarias del corazón y un historial de experiencias dolorosas, a la mitad de ellos se les dio un entrenamiento para perdonar y a la otra mitad no. Los que perdonaron mostraron un mayor flujo de sangre en su corazón. El perdón no solo es beneficioso para nuestro bienestar físico y emocional, sino que es también tremendamente poderoso espiritualmente. John Bevere cuenta la historia de un hombre que mediana edad, muy fornido, que estaba en una iglesia en Naples, Florida. Contando esta historia, toda mi vida sentí que había un muro entre Dios y yo. Asistí a reuniones donde los demás sentían la presencia de Dios, mientras yo observaba como desde afuera. Como adormecido, aun cuando oraba no encontraba liberación ni sentía la presencia de Dios. El hombre siguió relatando que entendió que su problema era una falta de perdón. Siguió diciendo, odiaba a mi madre porque ella me abandonó cuando yo era un bebé de 6 meses. Entonces comprendí que debía ir a un encuentro y perdonarla. La llamé y hablé con ella por segunda vez en mis 36 años de vida. Llorando le dije, mamá, he estado negándote el perdón durante toda mi vida por haberme entregado a otra persona. Ella también comenzó a llorar y me dijo, hijo, hace 36 años que me odio a mí misma por haberte abandonado. El hombre continuó, la perdoné y ella se perdonó a sí misma. Ahora estamos reconciliados. Ahora el muro que me separaba de Dios ha desaparecido. En ese momento, el hombre comenzó a llorar con tanta fuerza que apenas si logró decir las últimas palabras. Ahora lloro en la presencia del Señor como si fuera un bebé. De modo personal, es muy probable que haya alguien que de forma inadvertida le haya hecho prisionero porque usted no ha perdonado sus ofensas. La vida es demasiado corta como para ponerle los grilletes y la bola de un corazón rencoroso. Nuestra respuesta ante una ofensa determina nuestro futuro. Hay demasiadas oportunidades maravillosas esperándonos cuando tomamos la vía de escape de la cárcel del resentimiento. Imagina lo que tiene que perdonar y sus ofensas claramente en su mente. Tome la misma decisión que Jesús. Decida perdonar, haciendo una de las oraciones más poderosas del mundo. Padre, perdónalos.